Hoy traemos a este programa un ejemplo de innovación tecnológica en un campo tan importante como el de la salud, en concreto el de la imagen médica. Se trata de un mamógrafo que funciona con radar en lugar de con rayos X. Un prototipo en el que se trabaja desde el grupo de física médica de la UNED. Sus miembros participan en la docencia del máster en física médica. Precisamente el primer egresado de este máster es el responsable de esta innovación. Se trata de Javier Coronel, al que enseguida vamos a conocer para que nos describa su proyecto. Pero antes vamos a pedirle al director del máster, el catedrático José Carlos Santoranz, que nos recuerde brevemente las principales características de este máster en física médica. Pues el máster de física médica está dividido en 2 años. Un primer año selectivo de adaptación de los estudiantes de cualquier titulación, tanto de la parte, más técnica, como puede ser ingenierías, químicas, físicas o matemáticas, como la parte más bio, que son médicos y biólogos, adaptarlos, sus conocimientos, para poder afrontar en un segundo curso las asignaturas típicas de física médica, como son la física biomédica o los fundamentos físicos de la imagen, instrumentación, etcétera. Se divide en esas 2 partes y tiene las características fundamentales, como ya he comentado hace un momentito, de que el primer curso es selectivo, no se puede pasar al segundo curso si no se tiene una base suficientemente amplia para poder entender los conceptos que se dan en segundo curso, por una parte, y por otra parte que la entrada también al máster, debido al número de peticiones que hay, el número de plazas con las prácticas es reducido, por lo tanto hay un examen de entrada que se hace vía online, bien en el mes de julio, bien en el mes de septiembre, y que hay que aprobar. A través de ese examen lo que te da lugar es a hacer una especie de clasificación de estudiantes, porque la verdad es que siempre es un tema muy atractivo, pero es difícil. Es un máster que no es sencillo y que habitualmente no se hace en 2 años, se hace en 3 años normalmente. Esas son las características fundamentales de este máster. Decía al principio que hoy está con nosotros Javier Coronel, que es uno de los egresados de este máster. Bien, profesor Santoranz, ¿cómo podemos presentar a Javier para enmarcar un poquito lo que vamos a tratar a continuación? Hombre, Javier es un poco especial porque es el primer egresado del máster y lo terminó en 2 años y medio, si no me equivoco. Sí. Entonces él venía de informática y bueno, pues ha sido un alumno aventajado. Hizo un prototipo en su trabajo de fin de máster de un dispositivo típicamente en física médica, evidentemente, y ahora está trabajando justamente en lo que comentabas hace unos instantes, en un mamógrafo, pero en un mamógrafo que no utiliza radiación ionizante, sino que es un mamógrafo de radar. Pero yo creo que eso mejor que lo explique él con tranquilidad. Javier, para luego ver qué es lo que aporta este prototipo, ¿cómo se realizan, cuáles son las características de las mamografías que se realizan en la actualidad, digamos las convencionales? Sí, bueno, pues actualmente la mamografía es una radiografía convencional, bueno, más o menos convencional, como la que hemos tenido pues, cada vez que te rompes un hueso. Como la mama es tejido blando, para poder diferenciar suficientemente bien los diferentes tejidos que lo conforman, es necesario aplicar una dosis un poquito mayor de radiación. También, para evitar que esa dosis sea mucho más grande, por lo que se hace es comprimir la mama. Esto es, claro, es una cuestión que es bastante incómoda, incluso dolorosa para muchas mujeres. Entonces, con esta imagen lo que conseguimos es tener la proyección de la mama comprimida sobre lo que sería el detector. Antiguamente eran película, hoy en día ya se usan detectores digitales. Y entonces ahí lo que obtenemos es una imagen en la que podemos diferenciar la densidad de los distintos tejidos que observamos. El problema principal que tiene este tipo de imagen, pues es que si tenemos distintas masas de tejido con un poquito más de densidad que el resto de tejido y están superpuestas a lo largo de la altura, podemos ver en la imagen cómo tenemos una masa uniforme de mayor densidad, que puede ser indicio de un tumor. El problema es que luego no siempre lo es, porque puede estar distribuido en varias capas. Por eso, en la mayor parte de los protocolos hospitalarios hoy en día se utiliza como una segunda prueba de confirmación una ecografía. Entonces, de esa manera ya se puede diferenciar un poquito si verdaderamente es una masa uniforme o simplemente son capas de tejido superpuestas.
Bien, Javier, una vez hemos situado el contexto, quería preguntarte cómo se ha ido gestando este prototipo. Este prototipo, la verdad es que comenzó más como una idea en un foro de LinkedIn, hablando estaba en un foro de imagen por ordenador, y estaba comentando con el doctor Viteto, un doctor norteamericano, y este hombre planteaba la posibilidad de por qué no se utiliza radar en lugar de radiación ionizante. Vamos a explicar un poco que la radiación ionizante tiene la capacidad de poder modificar estructuras moleculares o incluso atómicas. La no ionizante no es capaz de realizar esas modificaciones. Entonces, claro, es mucho más benigna que la ionizante. Entonces, claro, este planteamiento inicial del profesor, yo le contesté, digo, bueno, es muy difícil sustituir, porque pretendía sustituir una imagen de resonancia magnética por una imagen hecha así como un radar. Es una tecnología similar en cuanto al tipo de radiación que utiliza, pero completamente diferente en el procesamiento y en el uso. Y bueno, pues poco a poco fuimos comentándolo y al final hicimos un grupo en LinkedIn, que está en inglés, se llama Radar Based Medical Imaging, y en ese grupo un poquito comentamos todo lo relativo a esta tecnología. Como yo estaba haciendo el doctorado en ese momento, pues estaba pues un poco en una fase de tanteo, estaba en aquel entonces con el doctor Juan José Vaquero, y entonces, bueno, pues pensé, bueno, ¿por qué no cambiar y por qué no probar a ver si esto es posible? Así que pues me puse manos a la obra, empecé a buscar la manera con la que podría realizar un prototipo. Y me llevé una grata sorpresa, porque uno de los mayores problemas que veía era la disponibilidad de instrumentación electrónica capaz de adquirir este tipo de señales con la suficiente velocidad. Y bueno, pues gracias a que se están desarrollando mucho las comunicaciones inalámbricas vía radio, que es en definitiva lo que se utiliza, este tipo de radiación que utilizamos es la radiación de los teléfonos móviles, de los wifi, de los bluetooth, un poco va en toda esa banda, y encontré dispositivos ya preparados casi para empezar a aplicarlos a esta tecnología. Entonces, a partir de ahí, pues he comenzado ya a desarrollar un prototipo y bueno, pues en esa fase, en la fase de conceptos en la que estoy. Yo no puedo dejar de dar clase, aunque esté en la radio. Hay que poner de manifiesto los dos tipos de radiaciones, que son ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son capaces de romper las cadenas de ADN. Las no ionizantes no las rompen y simplemente, como mucho, pueden calentar. Entonces, dentro de las radiaciones ionizantes son los rayos X, que es lo que se hace en las mamografías. Con las no ionizantes son, como ha contado al principio, están las ondas de radar. No utiliza radiación ionizada tampoco la resonancia magnética nuclear, y no usa radiación de ese estilo, por ejemplo las ecografías, que utiliza simplemente ondas de presión, y es lo que se estudia. Por eso era importante intentar pasar del campo de las ionizantes a las no ionizantes. Hay algunas referencias de imágenes hechas con radar de hace como unos 15-20 años, pero las imágenes no eran buenas, tampoco la tecnología era suficientemente buena. Entonces, eso hace que te animes a decir: hay tecnología suficiente, hay un problema que se puede resolver, intentemos resolverlo a partir de una nueva tecnología. Ese es justamente el posible avance de este prototipo que tenemos ahora mismo ya construido. Tengo aquí delante las fotografías de este prototipo. ¿Cómo podemos contar a los oyentes su funcionamiento? Este prototipo realiza un tipo de imagen que se denomina tomográfica, lo que vemos en los TAC de toda la vida, vamos. Entonces, para realizar este tipo de imagen es necesario hacer una serie de movimientos. En este caso utilizamos, como sensores, utilizamos antenas. Entonces tenemos dos antenas. En principio se utiliza esto en el prototipo, luego, según se vaya avanzando en el desarrollo del dispositivo, pues se podrán utilizar conjuntos de multiantena para poder obtener más información de forma simultánea. Entonces, inicialmente, como solo tenemos dos antenas, lo que tenemos que hacer es mover, en este caso, en torno a la mama, esas dos antenas.
¿Cómo las movemos? Pues inicialmente se deja la antena de emisión, se deja de forma estática, y la antena de recepción se va moviendo de forma paralela a esta antena, en torno a la mama. La mama queda en medio de las dos antenas. De modo que emitimos una onda electromagnética con la antena de emisión, la recibimos por la antena de recepción, registramos ese dato. Movemos la antena de forma paralela a la de emisión, la movemos un poquito y volvemos a hacer el registro. Una vez que tenemos recorrido ya todo el campo longitudinal, esto en el máster lo verán que es el tipo FANBIN, una vez que ya tenemos este recorrido longitudinal realizado, giramos un poco el conjunto de las dos antenas y volvemos a realizar la misma operación. Cuando ya tenemos rodeada por lo menos 180 grados en ese corte que sería de la tomografía, ya podemos generar la imagen de ese corte. El siguiente paso sería bajar la antena al siguiente corte, un poquito bajamos el conjunto de las dos antenas también, siempre se mueven a la vez, y otra vez volvemos a realizar la misma operativa. De esa forma vamos obteniendo corte a corte toda la imagen completa de la mama. ¿Y qué podemos decir sobre el rendimiento de la prueba, sus resultados, si lo comparamos con la mamografía tradicional que se viene realizando hasta ahora? En principio, claro, vamos a obtener unas imágenes que van a tener poca definición, como es lógico, pero bueno, es una tecnología nueva que hay que desarrollar. Pero básicamente tenemos pues tres grandes mejoras en cuanto a la imagen convencional. Una, lo primero, la comodidad de la prueba. No es necesario comprimir la mama. En este caso, la prueba consistiría en que la mujer que se va a realizar la prueba simplemente se tumba en una camilla, dentro de un orificio se ubica la mama que se va a realizar la prueba, y por debajo las antenas serían las que se moverían. Entonces es una prueba muy, muy relajada, que aunque dure 15 minutos como pueda durar una resonancia magnética, pero bueno, estás en una posición tumbada, no estás metido dentro de ningún sitio, simplemente como si estuvieras tumbado en una cama. La segunda ventaja, que ya esto viene desde el punto de vista médico, es que no utiliza radiación ionizante. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de radiación no es tan nociva, como mucho podría calentar el tejido. No es tan nociva como la radiación ionizante, que sean rayos X, rayos gamma y demás. La intensidad de esta radiación no provocaría tan siquiera calentamiento de tejido. Ahora mismo en el prototipo actual estamos utilizando una potencia unas 1600 veces inferior a la radiación emitida por un teléfono móvil. Entonces estamos moviéndonos en un campo muy seguro de operación. Por otro lado, también respecto a la mamografía actual, como tenemos una imagen tomográfica, podemos diferenciar esas masas que comentábamos antes, que pueden llegar a solaparse. Y lo más interesante también es que en la mamografía convencional se utiliza un tipo de energía concreto nada más. Aquí utilizamos muchas frecuencias diferentes. La equivalencia sería a tener una imagen en color o una imagen en blanco y negro, por así decirlo. Con este método lo que nos permitiría sería, en el mejor de los casos, claro, todo depende de prototipos y de la cruda realidad, pero nos permitiría diferenciar tejidos a nivel incluso de tumores benignos o malignos. Se han realizado ya pruebas en este sentido a lo largo del mundo, en el que han tomado tejido sano y tejido tumoral benigno y maligno, y han hecho unas pruebas de permisividad electromagnética. Y han encontrado unas diferencias sustanciales. O sea, esto nos da pie a poder diferenciar este tipo de tejidos con este sistema. Es que habitualmente las mamografías convencionales solamente vemos morfología y vemos diferente densidad de tejido, pero no somos capaces de decir nada más. Mientras que en este caso, si funcionara, que aún está por ver, si funcionara, además tendríamos un clasificador de tejidos. Como él decía, la convencional es sobre un plano. Entonces todo se integra en un plano, en este caso pueden ser tomográficas, en la convencional usa radiación ionizante, en este caso es no ionizante, y además podemos, con ese color, esa definición de color del tejido, podríamos clasificarlo, cosa que no se puede hacer directamente con la convencional. Y luego una cosa muy importante, los hombres no lo sabemos, pero las señoras sufren una presión, vamos a hablar, esto no es hablar de forma física, pero para que todo el mundo lo entienda, de al menos un peso de 20 kilos sobre la mama cuando se le va a hacer.
esos 20 kilos son muchos kilos y entonces es doloroso. En este caso, por la posición en la que se diseña la camilla, hay una especie de cazoletas con un líquido conductor que nos hace falta, donde se introduce la mama, no hace falta comprimirla. La postura es boca abajo, pero bueno, es algo bastante más cómodo que no tener que sufrir esas compresiones que sufren para realizar esa prueba. ¿Y en qué fase se encuentra en este momento la innovación? Pues actualmente ya tenemos tenemos construido físicamente un prototipo y estamos a punto de comenzar a adquirir las primeras imágenes. O sea, estamos justo en el momento crítico del desarrollo. Sobre futura implementación, ¿se puede decir algo? Bueno, todavía comentas que es una fase de desarrollo, pero ¿se puede adelantar algo? Hombre, estamos viendo precisamente la manera de gestionar todo esto. Yo personalmente no he hecho ninguna patente en mi vida, pero vamos, estamos en contacto con personas que nos están asesorando en ese sentido. La idea sería un poco llevar todo esto a la práctica, que no se quede en una mera investigación o en un trabajo de doctorado, sino ir mejorándolo poco a poco y llevarlo a la práctica clínica. De hecho, hemos hablado con el Hospital Clínico de Madrid para ver si se podía hacer allí el ensayo clínico. Y sí se puede hacer. Lo que pasa es que el convenio de colaboración pues lleva un tiempo, menos aquí dentro de la universidad, no ha sido demasiado. O sea, no hemos sido muy ágiles porque nos ha tocado por medio el verano y estamos esperando la firma de ese convenio para que ese ensayo clínico se haga con pacientes de dicho hospital. Porque supongo que la acogida dentro de la comunidad médica habrá sido muy positiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está siendo además muy esperanzadora. Hasta ahora, bueno, todo este proyecto inicialmente se vio muy potenciado gracias al doctor Julio Mayol del Hospital Clínico, que me ofreció la oportunidad de presentarlo en la incubadora de ideas. Es una serie de encuentros que se realizan más o menos de forma mensual, en la que se presentan innovaciones o un poquito el estado del arte, por así decirlo, de distintas técnicas relacionadas con la medicina. Y ahí realicé mi presentación. A partir de ahí, la verdad es que han empezado a surgir mucho interés en esta tecnología. De hecho, fue en ese acto donde contactamos con el doctor Juan Arrazola, es el jefe de servicio de radiología del clínico, que nos ofreció enseguida la colaboración para las pruebas clínicas. A raíz de ahí, también gracias a Julio y gracias a Madrid Network, me invitaron a dar una conferencia en Debrecen, en Hungría, en el entorno del proyecto europeo AMI for Europe. AMI es AMI. Y en esta presentación también suscitó muchas preguntas y mucho interés esta tecnología. Incluso en el diario médico también publicaron, justo en la publicación del 1 de agosto, publicaron también una entrevista que me realizaron hablando de todo este dispositivo. Entonces, la verdad es que sí que está creando una expectación muy grande y espero no defraudar a nadie, desde luego. Una cuestión de la que no hemos hablado es de llegarse a implantar esta tecnología, del asunto de los costes. ¿Esto cómo se afrontaría? Sí, los costes de esta tecnología afortunadamente son mucho más baratos que los de tecnologías como la resonancia magnética e incluso que la mamografía actual. Esta reducción de costes viene favorecido un poco por el desarrollo de electrónica para dispositivos de comunicación inalámbrica y por la mejora, en parte gracias a los videojuegos, que parece una tontería, pero ha mejorado mucho la capacidad de proceso de los ordenadores. Todo esto nos va a permitir desarrollar un sistema que va a ser bastante compacto y bastante barato. Bastante barato quiere decir que estaremos en el entorno del coste de un sistema de ecografía aproximadamente. Y como decíamos al principio del programa, tú eres exalumno ya del máster, y toda esta cuestión viene relativa precisamente a que has pasado por este máster. ¿Qué puedes decirnos de este máster en física médica? ¿Qué balance puedes hacer de él?
Bueno, yo tengo un balance muy positivo del máster. A mí desde siempre me ha gustado mezclar un poco la tecnología, la medicina, la biología. Siempre han sido temas que me han apasionado. Y la verdad que en este máster he podido aprender mucho de todos estos campos. Un poco mi consejo, si alguien quiere apuntarse a este máster, es que vaya con la idea de que aquí va a aprender y va a aprender mucho. Eso sí, esto no es gratis. El aprendizaje cuesta, es un esfuerzo y un esfuerzo continuo. O sea, si alguien pretende apuntarse al máster para decir, bueno, tengo un título más que colgar en la pared, pues mejor que no lo intente, mejor que se apunte a otros que le va a resultar más sencillo. Pero es un máster muy, muy bueno, a mí me ha parecido muy bueno y muy aprovechable. Sobre todo que lo puedes trasladar a la práctica con relativa facilidad. Por lo que nos has comentado, ya estamos viendo que esta tecnología tiene ya cierto recorrido, que ya la has ido presentando en distintos foros. Bueno, quería preguntarte ahora, en un país como el nuestro, en el que la tecnología, la innovación, la investigación se encuentra con muchas trabas en ocasiones, ¿cómo ha sido ese camino desde este punto de vista que te pregunto? Pues hombre, es un camino tortuoso, sin duda. Aquí la cuestión es hacerlo todo por ti mismo y con los medios que puedas conseguir. O sea, realmente lo que más he conseguido encontrar es más que un enfoque de decir necesito dinero para realizar un proyecto, es necesito ayuda para realizar un proyecto. Es decir, evidentemente todo necesita un aporte económico, en este caso gracias al profesor Antoranz. Y aparte de ese coste inicial que luego he aportado personalmente tiempo, yo tengo una empresa de informática, y aparte de mi tiempo, pues un poco el conocimiento de andar siempre rompiendo aparatos, como digo yo, y haciendo cosas extrañas. Con lo cual, la parte de mecanización y de movimiento de todas las antenas y demás, pues hombre, ha sido a base de piezas viejas y de reutilizar componentes. La verdad es que si esto lo hubiera tenido que desarrollar a base de piezas nuevas completamente o ir a la tienda a comprar un sistema de movimiento de X que me hiciera falta, pues el coste se habría disparado, habría sido imposible desarrollarlo en España. Gracias a muchas personas que me han apoyado, el profesor Antoranz, Julio Mayol y todo este apoyo, la verdad, me ha venido muy bien, sobre todo desde un punto de vista personal de ánimo para seguir adelante y tanto económico como ayuda en el desarrollo de todo esto. Desde luego, si hubiéramos tenido que contar con ayudas oficiales, créditos, etcétera, etcétera, eso aquí en España es cero. Yo quería comentar que Javier empezó cacharreando su trabajo fin de máster y además él cacharreaba siempre. Entonces no tiene mucho sentido que hagamos cosas de teoría. Si alguien cacharrea y cacharrea bien, lo suyo es intentar hacer cosas mucho más aplicadas. Él no te ha contado que antes de esto estuvo estudiando unos problemas de alergia, de motorización de unas cámaras para poder hacer unas medidas automáticas de, digamos, las pruebas que se hacen en alergia. Pues ese cacharreo de motores siempre le ha gustado y utilizar los motores de impresoras, de las que tenía antiguas. Esa experiencia es una cosa que no es desdeñable y que hay que aprovechar. La parte económica, con sus motores viejos de sus impresoras y una parte de dinero del máster, se solventan las primeras pruebas, que es lo que más cuesta, porque si dentro de 2 meses llevas unas imágenes relativamente decentes de algo, de un Phantom que podamos construir, la cosa es mucho más sencilla. O si conseguís escribir en un artículo donde demuestras que tienes la capacidad de realizar un prototipo y que las pruebas que has hecho, no jugando, pero sí, digamos, las más simples, sí que dan buenas expectativas. Es lo más fácil. La verdad es que si no es prácticamente imposible, porque nadie cree que seamos capaces, ni él ni nadie, de hacer ningún tipo de dispositivo. Pero bueno, con muy poquito dinero. Bueno, poquito dinero empezamos a hablar de que la antena son como 5.000 o 6.000 euros, la primera antena que hemos comprado. Probablemente luego las demás sean mucho más baratas, pero de momento eso es lo que cuesta. Y contactando gente, lo que hace falta es ir con ilusión, como él tiene, y convencer a los demás de que eso es posible. Te enseña sus resultados y esto es lo que tengo. Y sí que
sí que yo creo que es más sencillo. Yo creo que en unos meses sí que puede haber mucha más financiación, aunque lo que hace falta es demostrar que tenemos unas imágenes al menos tan buenas o no muy inferiores a las que tienen con otro tipo de dispositivos que usan tecnologías diferentes. Estamos a punto de terminar, pero yo quería que el profesor Antoranz concluyera con una última reflexión sobre el máster en física médica, por si quizás alguno de nuestros oyentes se estuviera planteando cursarlo. El máster, a mí me parece muy atractivo. Lo que pasa es que no es nada fácil y se exige esfuerzo. Se utiliza el plan estrictamente de Bolonia, lo cual significa que el estudiante tiene que estudiar y tiene que estudiar mucho, pues unos ciertos libros. Y luego se le ponen unos problemas que no están en ningún libro, se le ponen problemas prácticos de cualquier estilo. El primer problema que él tuvo, además tuvo problemas para hacerlo, fue el hacer un trabajo de autobombo para, por ejemplo, explicar luego en la radio cosas de lo importante que puede ser la física médica. Y yo recuerdo, ahora que ya no sé si va a hablar de él después o no, que fue un poco desastre y que tuvimos no una discusión, sino hay que enseñar al estudiante a hacer cosas. Una vez que empiezas así, los siguientes trabajos se va mejorando y se va mejorando, y yo creo que sí que es beneficioso. Trabajan mucho, pero también es lo normal. Y se trabaja sobre dispositivos punteros, tecnologías que aún no están implementadas, o les pedimos que diseñen cosas que pueden ser válidos en la clínica diaria. Yo creo que es un máster creativo. La verdad es que es muy difícil, porque solamente hay 6 egresados desde que se puso en marcha el año 2008, si no me equivoco, pero no tenemos quejas, sí tenemos muchos abandonos también, es verdad. Hay gente, a pesar de sacar buena nota y demás, hay abandonos, pero la gente que está dentro, yo creo que está contenta y le gusta lo que está haciendo y la forma de hacer los trabajos. No hay ningún trabajo que se diga, tiene usted un 7. No, tiene usted un 7, pero tiene aún que terminar de hacer tal cosa o tal otra cosa porque no ha quedado claro, porque esto no se hace así. Al final yo creo que el estudiante aprende de verdad porque tiene una relación bastante directa con los profesores. Y eso es muy importante, eso es Bolonia. Bolonia no es mandar trabajo y que te pongan 7 o 5 o 9 y ya está. O sea, hay que aprender con esa relación profesor-estudiante que yo sé que habitualmente, al menos en los grados, no se puede tener por el número de estudiantes que hay. Bien, Javier, pues terminamos contigo. ¿Qué nos quieres decir a modo de conclusión? Sí, pues tal y como comentaba el profesor Antoranz, es cierto que es un aprendizaje continuo, es sobre todo una retroalimentación necesaria por parte del profesorado para ir mejorando esos trabajos. Si tú haces un trabajo mal y no sabes el por qué, pues bueno, el siguiente lo vas a hacer mal también, eso está claro. Yo, por ejemplo, lo que comentaba el profesor anteriormente, en ese primer trabajo, yo iba con la mentalidad de los trabajos del bachillerato. El trabajo de, hola, soy fulanito, estoy haciendo tal. Pero, claro, esto es un enfoque más pensado a presentar un artículo en una revista, en el que tienes que seguir una estructura, tienes que documentarlo, tienes que aportar bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces, ese paso que teóricamente se supone que sabemos hacer y que yo en aquel momento nunca había practicado, es fundamental. Y eso aunque no es ninguna asignatura del máster, lo he aprendido ahí, desde luego. O sea, yo desde luego animo que es un máster muy, muy interesante para quien realmente quiere aprender. Muy bien, pues Javier, enhorabuena. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Y también, profesor Antoranz, gracias. A ti. Gracias.